Saludos a todos los fanáticos del béisbol, les saluda Javier Salazar a través de la cuenta en YouTube Extra Inning. En redes sociales también me pueden encontrar en Talento Fútbol S en Instagram, de la misma forma en X, y Javier Salazar Delgadillo en Facebook. Hoy vamos a contarle la historia de un referente del béisbol en los años 90-2000 que tuvo buena participación en las bases formativas, selección del Ecuador y también en los Estados Unidos. Jugaba la posición de lanzador ya en la etapa de juvenil y adulto, pero en la etapa formativa era receptor. Pero muchos dicen, ¿quién es? ¿Quién es el personaje que va a presentar Javier Salazar? Él jugó en la escuela de béisbol Filambanco en sus inicios y fue muy conocido porque a él le decían cariñosamente La Negra. Era el apodo del jugador que les voy a presentar, que en su momento fue uno de los grandes que tuvo el béisbol a nivel formativo, juvenil y de selección del Ecuador. Él se llama Carlos Quirola. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto de verlo por acá. Qué felicidad me da de poderlo ver, saludarlo y preguntarle por la familia. ¿Cómo está la familia? Porque yo tengo muchos años que no los he visto y usted debe decir, es verdad. Cuénteme. Por supuesto, desde los inicios ¿de qué será? De los 10, 11, 12 años aproximadamente desde Filambanco. La familia bien, todos estamos bien, en la lucha del día a día. Ya mis hermanos, ya ahora sí ya profesionales, grandes, trabajando. Unos con familia, otros recién casados, uno todavía soltero. Mi hermana en su profesión, mi mamá bien, todos tranquilos. Vaya nombrándolos, porque la familia Quirola son de varios integrantes y jugaron béisbol. Su papá, que Dios que está en la gloria, que Dios esté en su gloria. Ya pasó hace 16 años. Hace 16 años. ¿Cómo se llamaba su papá? Carlos Enrique Quirola. Él también, aficionado al béisbol. Aficionado desde pequeño, porque él en el Vicente Rocafuerte, si recordarás años atrás, pues el Vicente Rocafuerte tenía participación en intercolegiales. Claro, béisbol, así en es. Ciertos deportes. Era el Vicente, el Aguirre, Liga Deportiva Estudiantil. Entonces él se enamoró de este deporte hace muchos años atrás y él quiso que también uno de sus hijos comenzara a jugar al comienzo. Y ahí poco a poco fue llevándolo a mi otro hermano. ¿Cómo se llama eso? Mi hermano se llama Carlos Enrique, como él también, Carlos Enrique Quirola Briones. Hoy por hoy él es paramédico del Cuerpo de Bomberos. Ah, qué bueno. Mire usted lo que el béisbol le aportó a la disciplina cada uno de que ustedes. Nos dio a cada uno, pues nos ha ayudado a mantenernos en un régimen disciplinario bueno hasta ahora. Mi otro hermano era Carlos Quirino Quirola Briones. Él también participó del béisbol, no en Filambanco, pero en sus comienzos en el equipo rojo, ya en la Kennedy. Pero no tuvo esa pasión. No digamos pasión, pero ese envolvimiento, ese bichito, ese gusto. Ese enamoramiento, como le dicen. De decir, déjeme dejar esto de aquí, de dejar de jugar con mis amigos en la calle por ir a jugar béisbol. Eso, toda la familia está bien, mi hermana, Michelle, Jacqueline, ella profesional en marketing, trabajando, a veces hasta los fines de semana, pero todo tranquilo con ella. ¿Y usted? Yo, ¿cuántos años tiene? Perdón, yo tengo 43 años. 43 años. Pertenezco al Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil como bombero profesional. Ya tengo siquiera unos 8 años ya en lo que es el ámbito bomberil. Comencé como voluntario, me dieron la oportunidad de poder ingresar a la nómina, así es, como obrero, y así estamos hasta ahora. ¿Y te sientes bien? Sí, me gusta, así mismo como el béisbol, me gusta ser bombero. Me gusta. ¿Tiene familia, descendientes? Sí, tengo entendido por mi difunto padre que hay un mural del Cuerpo de Bomberos en jefatura, a lo que uno ingresa al segundo piso de Recursos Humanos, pues hay un pequeño mural que dice, si más no me equivoco, el nombre es Emanuel Quirola, muerto en acción. No me recuerdo bien el año, sí tengo una foto. Es decir, ustedes tienen relación con el béisbol, la familia y con la seguridad industrial que le llaman hoy en día. Porque su papá fue fue jefe de seguridad de Filambanco, ¿se acuerda? Ahí yo me acuerdo que él manejaba todos los detalles cuando había reuniones y él estaba siempre ahí.
Por supuesto. Él fue uno de los que me inició en este deporte, como te mencionaba anteriormente, como él jugaba en el Vicente Rocafuerte, claro que por un pequeño accidente que tuvo en la mano, no pudo como que seguir inmiscuyéndose más, y ya cuando uno nació y él me llevaba en su moto, en ese entonces, pues me llevaba a las canchas de Miraflores, a observar desde pequeño. No recuerdo bien ese viaje en ese entonces, pero después ya cuando se inició la escuela de Filambanco, él me supo decir, pues, te voy a llevar a hacer un deporte que espero te guste, espero te agrade. Y yo, bueno, si no te gusta, no te agrada, todavía seguimos teniendo el polideportivo que era al frente en ese entonces, claro, en Samanes, el polideportivo, y te inclinarás al fútbol o al básquet. Para que las personas que están viendo y escuchando este contenido deportivo, hay que darles un poco de la ubicación donde se desarrollaba el béisbol en los 90 en la Escuela de Béisbol Filambanco. Las personas que están siempre pendientes del deporte conocen Parque Samanes, el polideportivo Los Samanes, y al frente hay una urbanización. Ahí quedaba la Escuela de Béisbol de Filambanco. Todo lo que era esa urbanización hoy era una de las mejores canchas. Infraestructura deportiva y canchas que ha tenido Guayaquil. No puedo decir si fuera Ecuador, pero el Ecuador. Como yo lo he venido repitiendo en varias ocasiones, mi estimado Carlos, fue una época tan linda que pudimos disfrutarla, gozarla, claro. y sobre todo que fue también de aprendizaje y proyección. Cuando digo aprendizaje y proyección, ¿por qué? Porque ahí fue mi primera oportunidad de hacer periodismo deportivo en la Liga de Béisbol Filambanco. Bueno. Usted fue sus inicios en el béisbol en Filambanco. Luego, con el pasar del tiempo y el aprendizaje, me permitió saltar a otras responsabilidades, y usted también. Claro. Podemos decir que Filambanco fue una de las escuelas o academias en ese entonces de los 90. Porque no había. Lo que había eran equipos que participaban en ciertos lugares como Miraflores o la Kennedy. En ese entonces Filambanco se dio el lujo de ser el pionero. Voy a hablar de la institución. Filambanco fue el pionero de poder abrir el abanico. Primero empezó con el fútbol en los 80, tuvo su equipo profesional, y luego en los 90 tuvo una gama de deportes que era baloncesto, natación, béisbol, tenis. Y entonces ahí se practicaba en el Polideportivo de Los Samanes, donde hoy en día es la base de entrenamiento del Club Sport Emelec. Ahí entrenaban unos deportes, y al frente tenía la infraestructura deportiva de béisbol. Ha sido la única infraestructura deportiva de béisbol donde tenían 5 diamantes, 2 de cachorros o de preparatoria de 7, 8 años. 3. No, 2 tenían ahí. Luego tenía cachorros el tercero, potrillos el cuarto, y el estadio principal, que era de pony, juvenil y mayores, era el estadio que le decíamos. Como el estadio. La cancha principal, me acuerdo el nombre, Roberto Isaías Azul. Quienes ellos apoyaron al deporte en los 80, luego en los 90. Y lamentablemente en el 96 tuvo que cerrar el banco porque hubo problemas económicos, y el proyecto terminó. Entonces ahí es que yo quiero contar su historia de lo que usted vivió en esa época, porque hay muchas personas que ven estos contenidos deportivos y se acuerdan de lo que fue la época del 90, y usted también, pues usted también hizo algo en el béisbol. Usted también hizo algo en el béisbol, y yo quiero que todos conozcan lo que usted hizo en el béisbol. Bueno, los comienzos fueron muy buenos y muy gratos. Como vuelvo y repito, creo que Filambanco tuvo la mejor infraestructura. Para mí, una de las primeras academias de béisbol aquí, porque teníamos, como tú lo mencionaste, 3 canchas principales, teníamos cajas de bateo, teníamos lugares donde el lanzador podía... Bullpen, donde podía lanzar sin ningún problema, no tenía como que, era aparte, una participación. Sí. Podríamos decir que era una infraestructura como los profesionales que hay en Venezuela o en Dominicana. No envidiábamos a las academias de Grandes Ligas, ¿se acuerdan? En los 90, no envidiábamos. Teníamos un departamento médico, teníamos una oficina administrativa
un gimnasio. Un pequeño gimnasio. Un pequeño gimnasio. Así es. Y teníamos buses que trasladaban a los chicos ida y vuelta. El comienzo era así, en ciertos lugares, tanto del norte de la ciudad hacia la cancha y del sur. Sí, del sur. Si más no me equivoco, venía de Francisco Segura. Francisco Segura. De Francisco Segura. Pasaba por el centro cívico y llegaban hasta acá pasaban por Alborada. Luego cogían la avenida Francisco Orellana, que hoy en día es ya de 5 carriles. Ya era 5 carriles. Y llegaban hasta acá, era un solo ida y vuelta. Así es. ¿Y usted dónde vivía? ¿Usted dónde? En ¿De ese dónde? entonces pues vivía en Sauces. ¿En Sauces? En Sauces 6. ¿Usted dónde cogía el bus? Al comienzo era en la principal de la Alborada, porque el bus venía, como te digo, desde el sur de la ciudad, venía por toda la principal de la Alborada hasta la Francisco Orellana, y de ahí cogía largo hasta el Parque Samar. Ya. ¿Y usted con quién llegaba a la cancha? Esos inicios eran, al comienzo era yo solo. Después ya mi hermano se fue, al siguiente año mi hermano fue yendo conmigo. Y éramos los dos, mi mamá nos caminaba hasta donde cogía el bus, que era en la Alborada, y ahí nosotros nos subíamos y nos íbamos tranquilamente solos. Porque el bus así mismo nos dejaba, nos recogía otra vez y nos pasaba dejando por el lado de la Alborada. Ya. Y de ahí caminábamos tranquilamente con mi hermano, porque en ese entonces no había tanta inseguridad como había ahora, y podía uno caminar tranquilamente, y nos veníamos con ciertos compañeros. En ese entonces también, si más no me equivoco, Eduardo Díaz, el hermano de él, Javier Díaz, sí, vivían cerca de... Claro, en toda la principal de Sauce 6 y 8. Exacto, Sauce 6. Sí. Entonces veníamos un grupo de amigos. También el otro compañero que en ese entonces estaba era Javier Olivares, vivía a la vuelta de mi casa. Y era, en ese entonces también estaba Fernando Valdés. Fernando Valdés, que vivía en Sauce 5. Sauce 5, Sauce 5, sí. Entre Sauce 6 y Sauce 5. Entonces, sí, es verdad. Teníamos una camadita de muchachos caminando, molestando por la calle, sí, cada uno dejándose en sus hogares. Y fue una experiencia bastante bonita. Era como salir del colegio, llegabas a tu casa, medio comías, cogías tus equipos, ibas a coger el bus, ibas a entrenar, terminabas de entrenar, regresabas a tu casa, te regresaba el expreso cerca de tu casa y caminabas otra vez. O sea, era el día a día. El día a día. Era como jugar o estar en una academia semiprofesional. Porque estudiaba, así te sentiste, por supuesto, pero eso era un comienzo, que ahora yo lo veo así. Ya. En ese entonces. Ya. Ahora porque las cosas que he venido viviendo, sí, o las que he pasado, Filambanco tuvo eso. No, cada uno de nosotros estudiaba en sus escuelas. Claro. Pero al llegar a tu casa y ibas, cogías el bus, y ibas, te incorporabas con todos tus compañeros, practicabas. O sea, era algo como verlo semiprofesional. Claro, así es. Semiprofesional. Ese proyecto... Lo único que no pagaban, nada más. Ajá. Claro, no pagaban, pero los chicos que practicaban ahí en la escuela de béisbol Filambanco no pagaban mensualidad. No pagaban ninguna inscripción, ni mensualidad, ni que el entrenador ni siquiera los uniformes. Ajá. Ni siquiera, todo era dado. Me acuerdo tanto que teníamos pelotas de las máquinas, pelotas para lanzar, no faltaba nada, hasta los guantes mismos. Porque hubo una donación directamente, creo que para de los japoneses, sí. Japoneses, sí. Hasta zapatos, bates, uniformes. O sea, ¿qué pudiste aprovechar de Filambanco de esa época? De lo que me estás mencionando. Todo eso pude aprovechar conocimiento de entrenadores nacionales, como un par de entrenadores extranjeros que vinieron, nacionales como Félix Avilés, Rodolfo Pérez, Guacho Fiallos, Manuel Mora, Pablo Rico, de ahí... ¿De extranjeros? De extranjeros vino un cubano, Francisco Carbonell. ¿Te acuerdas bien? Vagamente recuerdo, porque fueron entrenadores que... ¿Te dejaron algo? Claro, cada uno dejó una pequeña semilla en ciertas cosas del béisbol. En cómo lanzar una pelota, en tienes que entrar y salir corriendo, tienes que tener esta técnica para filiar, esta técnica para batear. También vino un americano que vino también por intermedio del banco, si más no me equivoco. Ralph Valdenegro. De Texas. Él jugó en Cardenales, sí, aquí. Y participó también con nosotros en Filambanco, que tenía su estilo como californiano. Vaquerito, sí, su corte bien hecho, pelo ondulado. Sí. No, se lo veía profesional. Sí.
Entonces eso es algo que en mis inicios pudo darme y enlazar, como tú dices, para enamorarme más del deporte. ¿Cómo te gustó el béisbol? ¿Cómo fue ese bichito para que se te quede impregnado en tu corazón? Lo primero fue mi padre. Mi padre es el que desde un inicio me dijo, vamos a intentarlo si te gusta. Y después, sin presión. Sin presión a nada, que es lo que yo creo que hoy en día... Yo siempre le he dicho eso a mi esposa, que no me presione mucho. Sin presión a nada, porque poco a poco las cosas se van dando. Se van dando. Mira que me llevó, después yo comencé a ir solo, después mi mamá en el primer torneo interno que hubo en Filambanco me llevaba a mi mamá, no dejaba de ir, pero tienes que sacar buenas notas, tienes que hacer esto de aquí, si no, no vas. Entonces no quería que me impidan ir a algo que me comenzaba a gustar. Peor aún porque tenías todo. Tenías bolas, tenías guantes, tenías bates, tenías entrenadores a disposición, no pagabas nada. La infraestructura. Y la infraestructura era, para mí, volvemos a repetir, era una de las mejores que ha habido en el Ecuador. Sí. Filambanco, qué pena que se haya perdido, pero esos inicios creo que marcaron en ciertos deportistas, en ciertos compañeros que aún siguen jugando. Claro. Que tienen muchos recuerdos bonitos. Creo que Filambanco en la cancha principal tuvo el marcador electrónico antes de que el estadio Yoyo Uraga, ¿verdad? Sí tenía un marcador, pero no estaba en buen funcionamiento. Entonces ni tampoco... Miraflores también tenía su marcador, pero no en buen funcionamiento, lo mismo la Kennedy. Pero el marcador electrónico era un marcador traído de Estados Unidos. Así es. Y me acuerdo tanto porque me tocaba, mi función de trabajo ahí era de organizar y coordinar el evento deportivo. ¿Se acuerda usted? Por supuesto. Y yo siempre salía con una maletita. ¿Se acuerda que salía con una maleta? Y ustedes me bromeaban, jugaban conmigo, porque voy a cumplir 51 en este 2025, usted tiene 43, eran 8 años de diferencia. Así es. Y nos veíamos, yo iba con esa maleta, instalaba y ¡pac! Salía ya el marcador. Y las personas les gustaba porque llegaban al estadio, se sentaban en las gradas y veían una cancha en buenas condiciones y un marcador electrónico. Por supuesto. Nos dimos el lujo de vivir esa época. Nos dimos el lujo, y muy aparte de eso también nos dimos el lujo de que en la parte del left field, de la parte, en este caso mirando hacia la cancha del lado izquierdo, teníamos un mini golf. Un golfito. Un golfito, que donde no te aburrías un poco de ver el torneo un rato y ibas a jugar mini golf. ¿Usted jugó ahí? Por supuesto. Por supuesto. ¿Con quién iba a jugar? Porque los niños se desaparecían y se iban a jugar allá. Para allá, y era también abierto. Bueno, los fines de semana era, creo, algo, cobraban por jugar en la familia. Era con mi familia, o era con los mismos compañeros. Era un estrés o un relax de... Como ahora tú puedes ver en las canchas en Estados Unidos. Sí, claro. O en los estadios, que la gente se tira al agua, o hay una piscina, tiene un restaurante, o tienen un bar in cage atrás del estadio. Si te aburres un poco, vas, te desestresas y vuelves a seguir continuando viendo el juego. ¿Puedes decir que tú tuviste una niñez muy feliz? Puedo decir que sí. Puedo decir que sí en el ámbito. Creo que eso me ayudó más a enamorarme del deporte. Porque no era solamente entrenamiento. Veías más cosas. Veías canchas veías la otra cancha donde estaban jugando los menores a ti, las otras categorías. Tenías una jaula de bateo, tenías un área donde podías jugar minigolf, tenías acá un pequeño espacio donde la gente jugaba, si más no me equivoco, era creo que una pelota de playa, no recuerdo bien vagamente. Claro, es verdad. Entonces, no había como no aburrirse. Muy aparte de que tenías el deporte principal, que era el béisbol, la práctica de día a día. Eso. Yo me acuerdo y veías bastante gente. Yo me acuerdo que tu papá y tu mamá fueron felices yendo a los partidos, a las reuniones. La mayoría de las familias que estaban ahí. Sí. La mayoría de las familias, porque... Y cuando hablamos de la mayoría de las familias, ¿a quién puedes mencionar? De los que tú te acuerdas, que tú dices, esa mayoría de familias. Esa mayoría de familias que lo veía siempre, lo del abogado Díaz. Familias como un gran amigo Oscar Cano, que es el primo de Marcos Cano, Darwin Valle, familia
que también estuvo involucrado el papá con nosotros como entrenador o dirigente de un equipo cuando se jugaba la Interliga, los Ladines. Los Ladines. Los Ladines. Saludos a los Ladines que ahorita usted lo ha mencionado. Por supuesto. A Jonathan y a Juan Carlos. Y a Juan Carlos. Y bueno, y ellos tienen un pequeño momento. Ellos tienen un emprendimiento que se llama Pégate Uno. Tiene que irlos a visitar. No, el otro día estuve por ahí. Usted estuvo por ahí. Claro, por supuesto. Cuando hubo el último partido de Ecuador con Argentina, ahí lo estuve ¿Lo fue a visitar? Claro. ¿Se cocina bien? Sé que tienen los desayunos, bolones, tigrillos, pollos, seco de pollo, de chancho. Esperemos que le vaya bien, suerte. Invita a todos la gente del béisbol, a todos sus amigos. Personas del béisbol. En Guayacanes, ¿verdad? En Guayacanes, de la gasolinera, creo que es media cuadra. Media cuadra, de la gasolinera Texaco. No sé, pero... Y está con Javier Olivares. Otro compañero más de nosotros, Javier Olivares, claro. Que en ese entonces fue también uno de los pioneros en practicar este béisbol con la Academia Filambanco, con el proyecto Filambanco. ¿Qué otra familia sigan mencionando? Los Ladines. Ladines, uno de ellos que siempre el papá y la mamá estuvieron ahí. La familia que ya, no sé qué será, el compañero Tobías Oscuez. Claro, que en ese entonces el tío de él tenía un pequeño restaurante en la Alborada, en la onceava etapa de la Alborada, que también fue un punto de reunión cuando ya el Expreso en ese entonces cambió de dirección para poder entrar por lo que era Sauces 8, Sauces 8 hasta Sauces 6 y cogía Guayacanes. Ahí también nos instalábamos a esperar el Expreso para que nos lleve a los mismos compañeros para no caminar totalmente hasta más adelante de la Alborada, porque el primer punto que hubo donde se recogían a las personas en ese entonces era frente al comisariato. Frente al comisariato de la Alborada. Frente al comisariato de la Alborada. ¿Y cómo empezó? ¿Cachorros o potrillos? ¿Usted en qué categoría empezó? Yo empecé en cachorros. Si mal no me equivoco, cachorros, que era la edad más o menos de entre 10 y 11 años. ¿Usted empezó ahí? Empecé a ir. Que todos esos inicios fue directamente solo escuela. Ya. Nunca salimos a participar a ningún otro lado, solamente Filambanco se dedicó a entrenar, a desarrollar a los jugadores, a que personifiquen un poquito más las técnicas. Ya para cuando ya hubo el siguiente año participación, pero interna, con equipos con ciertos nombres no mencionados, como ositos, leones, osos revoltosos, tigres, águilas, leones, orioles, uno de los nombres bravos. Me acuerdo de bravos porque me lo mencionó Javier Díaz. Ahí también hubo unos primos, los chicos blancos, no sé si te vas a acordar, Luis y Cristian Blanco, que jugaron de la época de Víctor Osorio, de Julio Poveda. Esa es de la época más atrás de mi hermano. Claro, de tu hermano. Eran cachorros. Sí, cachorros, sí, así eran. Ellos también jugaron, porque yo también los llevé. Yo también, cuando yo llego al béisbol en Filambanco y cuando estábamos hablando de los inicios, yo tenía 18 años. Cuando yo llego a Filambanco yo tenía 18 años. Y entonces era un chico joven también y veía niños que eran ustedes y pude enamorar y llevar a mis primos, vengan a jugar béisbol, que es un deporte bonito, como usted lo dice. No pagabas nada, tenías buses, atención médica, canchas de primera, uniformes, entrenadores. Entonces les dije, vengan a jugar béisbol. Y muchas personas del norte fue a jugar béisbol. Personas de Alborada, de Sauces, de Guayacanes, de las Orquídeas, Vergeles. De las Orquídeas se fueron sumando a medida que fue pasando el año. Porque ya ahí se amplió un poco más el Expreso hasta recoger a alguien más de por allá. Ahí en Vergeles vivía Cristian Álvarez, un tercera base, ¿se acuerda? Sí. Que vivían entre Vergeles y Orquídeas, sí. Un gordito. Bateaba bastante bien, lanzaba también. También él creo que fue uno de los primeros o de los segundos jugadores después de recordando el reportaje que hiciste con Marcelo Vélez, creo que fue uno de los segundos o de los terceros en salir en selección del Ecuador. Selección del Ecuador, sí. Selección del Ecuador. ¿Y usted en qué momento sale seleccionado del Ecuador en Filambanco? En Filambanco, selección del Ecuador. ¿O fue después de Filambanco? No, fue todavía cuando estaba con Filambanco, que fue entre 14 y 15 años. Fue una selección que nos fuimos si más no me equivoco, a México. A México, Claro, a México. Después de que ya
habíamos hecho con Orioles una participación como selección, digamos, interna de Filambanco, y salimos a participar con Miraflores, equipo de Miraflores, como Athletic, Oriente, Magis. Entonces de ahí tuvimos la oportunidad, porque de ese equipo salimos en selección. Fue Oscar Cano, mi persona, Carlos Quirola, y me falta un compañero más de Filambanco, porque no... Darwin Valle no estaba ahí. No, Darwin Valle estaba jugando con Liceo Cristiano. Ya. Después de esa selección, él vino a jugar con Filambanco. Ese fue el cambiazo, para decirlo así. Para decirlo así, el cambiazo. Él vino... Saludos a Darwin. Un saludo, hermano. La ranita, como le dicen. De ahí él participó con nosotros con Orioles. Ahí se sumó a ustedes. Más a la familia Filambanco, que era... que se mantenía después de que se terminó el proyecto, y el banco pues cerró. Claro, cerró el banco. Cerró el banco, y ya poco a poco iban cerrando las puertas de lo que eran las canchas, entrenadores. Sí. Y cada uno de los jugadores tuvo que emigrar a un otro Ahí fue equipo. Cuando los equipos de Miraflores se fortalecieron. Claro. El torneo de Miraflores se hizo más fuerte todavía, porque los jugadores de Filambanco. Con los jugadores de Filambanco que fueron reforzándose en cada una de las categorías y de los clubes, el torneo se hizo más caliente. Incluso había esa rivalidad de amigos, porque habían estado en Filambanco, pero ahora se veía... Que ya se la tenía, porque estábamos jugando internamente. Sí, y ya se veía en otros clubes. Era una competencia un poquito sana, pero acá ya era competencia más fuerte, porque tú ya participabas en otro club, participabas con otro equipo, entonces se hacía más competitivo, porque ya tenías otros compañeros que tenían más o menos el nivel, o diferentes niveles, entonces se hacía más fuerte. Antes de esto, antes que comenzáramos a emigrar, ya Filambanco, como se hizo a conocer bastante, comenzó a prestar jugadores. Antes de sí, es verdad. Antes de que el banco cierre y la, pongámosle así, la academia de Filambanco de béisbol cerrara completamente, Filambanco prestó jugadores a ciertos equipos para reforzarlos en los torneos que estaban habiendo. Tanto más creo que era en Miraflores. Sí, es verdad. Más creo que era en Miraflores. Entonces, eso también nos ayudó cuando el Filambanco cerró, nos ayudó fácilmente a poder emigrar a otros equipos y poder tener las puertas abiertas. Ahí vienes de Filambanco, ven a jugar conmigo. Sí. Porque sabían la calidad, es verdad. Que venían entrenando, venían participando. Entonces, así mismo fue como yo con otro compañero llegamos con Oscar Cano, llegamos a Magis. Me acuerdo tanto que fue como ir a bolear un día a la Kennedy, a soltar el brazo. Y se nos acercaron dos equipos. Ay, ¿tú estás jugando en tal equipo? No. Ah, ya, entonces déjame ver. Y ahí se nos acercó en ese entonces que jugué en Magis con Ángel Pacheco. Entonces él me dijo, ¿está en Estados Unidos ahora? Sí, está en Estados Unidos ahora. El papá también. Saludo a la familia Pacheco. A ellos. La señora Susana dijo que va a venir en diciembre a visitarnos. ¿Se recuerda la mamá de...? Claro, por supuesto. La familia Pacheco nos abrió las puertas, pero demasiado. Un fuerte abrazo. ¿Y usted llegó a Magis? A Magis, con Oscar Cano. Con Oscar Cano. Cano era receptor. Así es. ¿Y ustedes sus inicios? Mis inicios fueron como receptor. Como receptor. Mis inicios fueron como receptor. ¿Por qué como receptor? ¿Por qué no primera, segunda, tercera? ¿Por qué llegaste como receptor? No sé, me gustaba todos los aperos que tenía el receptor. Toda la implementación. Toda la implementación. El peto, la careta. La careta. Era el guante. Era el que miraba todo el campo. Era el que dirigía. Sí, así ahora lo veo, era el que dirigía. Aparte era el que más se ensuciaba, porque estaba atrás y a uno le gustaba llegar sucio a su casa. Usted me ha hecho acordar esa época que toditos llegaban sucios a cada una de sus casas. Discúlpame. Todos. Yo me acuerdo ya, mi mamá decía, oye, pero ¿por qué vienes tan sucio que no haces nada? Le digo, no mami, me gusta porque llegaba sucio, o sea, y me gustaba tanto. ¿Y se acuerda que Filambanco fue pionero en jugar béisbol invernal? ¿Usted se acuerda? Así es. Jugaba con esa pelotita Kenko Ball. Kenko Ball. Y nunca dejamos de entrenar. Así es. Nunca se dejó de jugar. Porque no había, o sea, el béisbol se puede jugar. Había buen drenaje y se puede jugar. El béisbol se podía jugar tanto en sol, se puede jugar en nieve, se puede jugar en lluvia.
Eso hay que buscar la forma, nada más. Nada más. Eso es todo, y que la gente tenga las ganas de jugar. Y entonces, ¿usted en qué momento cambia a ser lanzador? Por una participación que tuvimos, un dual, Ya. podemos decir, con un equipo que vino de Estados Unidos que se llama Sopec. Ya. Venía quedando campeón, Sí. venía participando, teniendo buenos torneos Sí. en Nueva York, porque ellos eran de Nueva York. Entonces, Rodolfo Pérez me hizo esa transición para poder ayudar un poco más como lanzador, como ya, en velocidad. Ya me acuerdo, perdóneme que le No, interrumpa, tranquilo. porque usted me hace un recuerdo muy importante que no me había dado no me había acordado de ese detalle. Rodolfo Pérez fue entrenador de la categoría Potrillos en la Así, época que usted está hablando. Y él, por el nivel de desarrollo que consiguió con los chicos de Filambanco de su categoría, ahí lo pasan a la categoría Pony. Ujú. Y a usted ya lo tenía, ya lo conocía. Así es. Cómo era su nivel. Y a ciertos jugadores nos movieron. sí, así es. Por ese torneo nos movieron un poquito Ajá. más. Para que vayamos así mismo fogueando. Eso era lo bueno que tenía en ese entonces Filambanco. Filambanco, sí. Que ya veía que el jugador podía desprenderse un poco más de la categoría donde estaba y poder tener la oportunidad de participar en otra edad. Claro. Con una edad más fuerte, un torneo un poquito más Sí, duro. más duro, sí. Porque me acuerdo tanto que yo estaba en Pony y de Pony me subieron a Juvenil Claro. Juvenil Mayor, Así ahí es. mismo con nosotros. Ajá. Y después de eso también me ayudó que cuando ya tuve esa transición ya de irme a otro equipo, cuando ya cerró todo Filambanco, de participar en el Yeyo Uraga. Y no se me hacía muy extraño, no se me hacía como que, uy, ¿qué hago aquí? ¿Qué miedo? Estoy con la gente más grande, gente que lanza más duro, gente que batea más fuerte. Me explico, no se me hizo... Fue la convicción que usted empezó a acumular durante el tiempo de Filambanco, Miraflores, Así es. los profesionales que le ayudaron para poder mejorar técnicamente Por en la supuesto. posición de lanzador. Así es. Bueno, ese dual que tuvimos con Azopec Ajá. me ayudó bastante. Sí lancé dos juegos, porque fueron algunos juegos. Ya. Y me ayudaron como que a si veo un bateador un poquito más grande o más robusto, poderle lanzar, que no hay problema. Fue el cambio que usted tuvo. Sí, y me comenzó a gustar más la posición, La posición de lanzador. Claro, ya fui dejando un poco más de la receptoría y me gustó más. En esa época de Filambanco, yo me recuerdo que los lanzadores que tenían velocidad era Steven Chamorro, Nelson Ramos, Carlos Quirola, y venía más atrás Alfredo Venegas. No sé si por ahí me haya olvidado de alguno, pido disculpas, pero son de los que yo me recuerdo de aquella época que ya se hablaba, que en esa época Frank Maridueña era el director de la escuela, que Claro. usted se va a acordar, y él hablaba de los jugadores que ya empezaban a mostrarse y a tener una proyección para algo importante. Claro. Y eso el se vivió así. Era como me dijiste, o sea, el otro compañero que le habías mencionado que vivía en Vergeles, Cristian Álvarez. Cristian Álvarez, él era una categoría menos. Ajá. Y él sí lanzaba. También él lanzaba, Él ya, era, ya. claro, él porque como te Yo me digo, acuerdo él fue cuando él jugaba de tercera base. De tercera sí, base él también era el lanzador. Ujú. Mencionaste Nelson Ramos, Luis Valladares. Luis Valladares. Luis Valladares, No tenía claro. mucha velocidad que ustedes, pero tenía maña. Una maña. Tenía una maña. Y para el medio que estábamos tenía Sí, una sí. consistencia. Sí se defendía, Así pero es. ustedes tenían más velocidad. Un poco más. Sí, mira que cuando se da esa transición y ese salto a primera edición, ¿en cuántos años tenía usted? Yo tenía, cuando ya subimos, cuando tuve la oportunidad después de Magis para subir al estadio Yeyo Uraga, que fue una primera participación con un equipo de MLE, que nos mandaron a llamar ciertos jugadores, tenía 16 años, 17 años. Y jugábamos ya con gente que ya había sido profesional en Dominicana, profesional en Venezuela, como Carlos Carrera, era un venezolano. Sí, un venezolano, claro. Lanzador. Johnny Doñé. Johnny Doñé, que era un dominicano. Que bailaba. Bailaba también y era profesional, Sí. había sido dado como que
liberado. Lo habían dejado liberado. Liberado de los Diamondbacks. Ah, sí, de Arizona. Muy bien. ¿Se acuerda muy bien usted? En Arizona, claro, sí me recuerdo bien, porque sentarte al lado de esas personas Ajá. que han jugado otro nivel un poco más allá y uno siendo menor. Pibe, como le dice, y viendo a esos... novato, como le dicen en el béisbol. Novato, así es, novato, sin siquiera pisar otras canchas, solamente el estadio Yello Gurabo, porque el Yello para nosotros era Lo máximo, sí, el top, y estar jugando con ellos y en estadio full ya era un logro bastante grande para uno en ese entonces con 16, 17 años. Claro, era bastante. ¿Sí me explico? Entonces, y tener un clásico del astillero, porque en ese entonces jugábamos MLA claro, y con Barcelona. Sí, imagínate, o sea, si el estadio de fútbol es a reventar, imagínate en ese entonces cómo era. Sí. Tú tienes que recordarte. Claro, o sea, sí, así es. Y la gente, oye, pero ¿por qué no te pones nervioso? Porque ya jugué pues de esa manera. Y ahorita los nervios ya no son como eran en esos inicios. Claro. Ya uno se acostumbró a eso. Entonces, a jugar con intensidad. A jugar con intensidad, a tener la presión tanto de las gradas, del dogado. Y en ese 98 que usted menciona, el dirigente era Miguel Feldman, ¿verdad? Que trajo a Jesús Ávila como entrenador. Jesús Ávila, sí. Claro. Era uno de los inicios que tenía Miguel. Sí, porque Miguel después de eso, bueno, yo me crucé a jugar con el equipo de Barcelona, Ya. de las juveniles. Sí. Y de ahí vino, si más no me equivoco, en el 99 un torneo panamericano, creo que fue aquí, de selección del Ecuador. Sí. Que esa base de esa selección del Ecuador entre jugadores de 15, Sí, 16 años fue la base de Emelec el siguiente año, que se proyectó para un proyecto del 2000. Ajá. En el cual fuimos incorporados ciertos jugadores. Fue como una pequeña selección. Sí. Que el ingeniero pues Miguel Feldman tuvo una proyección y formó MLE bastante consistente, un equipo de muchachos con hambre de ganar, con técnica, con unión, compañerismo. Él formó un excelente equipo. Te puedo decir que la mayoría de esos jugadores son compañeros que todavía seguimos por ahí batallando o seguimos manteniéndonos jugando. Hay unos que por ahí se retiraron. Hay otros que se casaron y se fueron del país. Hay otros que están como entrenadores. Darwin Valle es uno de ellos que mantiene todavía esa afinidad con el béisbol y no se ha querido retirar en su totalidad. Para mí uno de los mejores primera bases que han habido. Indiscutiblemente. Sí. Hay otros también que también han sido buenos primeras bases, pero él está dentro de ese rango. Dentro de ese rango. En la época que yo jugué. Sí. En la época que Cada vez que armaban una selección sabíamos que Darwin Valle estaba en primera almohadilla. ¿Sabes qué era lo bueno de eso? De que los jugadores que salieron de Melec en ese entonces, sabíamos, yo como lanzador, yo podía lanzar y sabía que si iba a una roleta, en ese entonces te puedo vagamente mencionar el cuadro que tenía. Tercera base era Diego Valenzuela. El perro, mi amigo. Perro. Saludos a Diego Valenzuela. Shortstop era Samuel Feldman. Segunda base era Miguel Vélez, no. Era... Había un chico Iturralde, Arancibia. No, Arancibia jugaba también de tercera base. También jugaba Ese de tercera. fue el primer cuadro. Sí. Era Arancibia, tercera base. Shortstop era Diego Valenzuela. Segunda base estaba entre Miguel Vélez, Samuel Feldman. Y me falta un pequeño compañero. No me recuerdo el nombre ahorita. Él jugaba en Athletic. En Athletic. Carlos. Se llamaba Carlos Crespo. Carlitos Crespo. Ya. Mi primera base era Darwin Valle. Los Jardines Sanabria. Los Jardines era Centerfield Sanabria. Leftfield Iturralde. Marcos Cano. Gabriel Torres. Fue lanzador también. Buen lanzador también.
Y receptor era Oscar Villamar. Oscar Villamar. Oscar Villamar, y ahí teníamos a Jorge Luis Pino también como Jorge Luis creo Pino. que fue el mismo año. Teníamos como lanzadores también a estaba Yerobi, Orellana, Daniel Yerobi, Jimmy Rosales. Arturo Calle, que llegó después. Arturo Calle llegó al siguiente año. Sí. Pero el primer equipo que tuvo MLE fue para mí uno de los mejores equipos juveniles. Claro. Tanto así que le quitamos el pentacampeonato a Fati. Usted sí se acuerda de ese momento, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. ¿Sabes qué me acuerdo? Yo le conversaba a Javier Díaz eso. Me acuerdo una anécdota que... A ver, quiero que usted desarrolle eso y yo le voy a hacer una pregunta relacionada a eso. A ver, venga. Ese fue año 2000, fue 2001. Fue el comienzo del 2000. No, fue el comienzo del 2000, ¿verdad? 99. Porque 2000. ellos ganaron 96, 97, 98, 99. 99. 4 años ganaron ellos. Ustedes se presentan en el 2000. Nosotros nos presentamos, pero nos presentamos, claro, en el comienzo del 2000, el primer campeonato invernal. Sí. Que por ahí lo ganamos. Yo quedé, si más no me equivoco, jugador más valioso en el invernal. Y de ahí nos fuimos a Dominicana. Sí, es verdad. Nos fuimos a Dominicana y regresamos para el torneo oficial. Sí. En el que iba... Y abrimos el torneo MLE Fati. Ya, ¿y cómo quedó ese partido? Ese partido nos dieron de aquí hasta... Eso le conversaba a alguien. El primer partido no. Fue un partido que fue para el olvido, que le dieron palo. Nos mataron. Le batieron bastante. Nos mataron. Me acuerdo porque yo lancé el primer juego. Ese juego particularmente, a mí me dieron hit tras hit. Si más no me equivoco, me la sacó Diego Arcos. Me la sacó del estadio. Y veníamos, o sea... Claro, ustedes venían... Un torneo que veníamos nosotros jugando en Dominicana. Con academias. Con academias. Pero era todo en secreto. O sea, todo era... Solamente por ahí habían videos que el ingeniero Feldman tenía, pero no teníamos gradas, no teníamos nada, que la gente que nos estaba de MLE, nada. No. Aquí cuando abrimos el torneo, nosotros pues vimos el estadio a 1000. Sí, había bastante gente. Había demasiada gente. Había mucha expectativa. Mucha expectativa de nosotros porque veníamos ganando en Dominicana. Uno tras otro con escuelas. Habían ganado a la academia de los Diamondbacks de Arizona. Diamondbacks, a los Cleveland. Se enfrentaron. Mets. A mí me hace. Usted que vivió ese momento, a mí me recuerda que me decía el ingeniero Miguel Feldman, que Dios lo tenga en su gloria. Gran dirigente y gran amigo. Por supuesto. Él decía, mira, dice Javier, aquí nadie da nada por este chico Iturralde. ¿Te acuerdas que Iturralde era chiquito de Cardenal? Por supuesto, era flaquito. Entonces dice, imagínate, se enfrenta a un pitcher que tira 90, 95 y que él era menudito y se la mandó lejos, la sacó del estadio. Y los buscatalentos decían, ¿y ese chico de dónde es? No, tienes toda la razón. Y lo que te contó el ingeniero en ese entonces, pues... Me acuerdo es que el primer juego fue con los Mets. Ya veo. Jugamos y Turralde se fue creo de 3-3. Sí, algo así. Algo así. Entonces, y la gente, oye, ponle otro lanzador, le traen otro lanzador y pasa a la pared. Y hubo un muchacho dominicano grande, corpulento, que lo cogió, discúlpame, lo cogió así. Y este niño te viene a dar la pelota allá, imagínate. Porque en ese entonces nosotros éramos... No habíamos hecho mucho ejercicio ni nada. Solo nos practicábamos físicamente, técnicamente y para de contar. Y por ahí su proteína y sus vitaminas. Pero nada de querer ser corpulentos ni nada. Porque recién pero el ingeniero Miguel Feldman los trataba muy bien a todos ustedes. Por supuesto. Incluso él los llevaba y ustedes solamente se ponían el uniforme, ponían su pasaporte y se subían y iban a jugar, porque los pasajes se los regalaba o los gestionaba a través de Omar Quintana. Así es. Volviendo al tema de ese primer anécdota, me imagino te lo va a haber también mencionado el ingeniero Feldman, pues. Recuerdo que el primer juego, bueno, me bajaron a mí de la loma, viendo lanzar Yerobi, también le dieron palo. O sea, si más no me equivoco, nos dieron 17 a 1, 17 a 2 fue. Y nosotros nos regresamos al Dogado, se acabó el torneo y estuvieron hablando cosas, que sí, que vinieron de Dominicana, que esto de aquí, a quienes le ganaron, estos muchachos, que... Oye, nosotros estábamos dentro del Dogado, adentro del camerino,
El ingeniero, ciérrame las puertas, nadie entra. El ingeniero, esta es la última vez que nos ganan estos ta. Esta es la última vez que yo veo el marcador de esa manera. A ustedes yo no los cambio por nada. O sea, nos dijo unas otras cosas que no se pueden mencionar por cámara, pero oye, esta es la última vez, lo volvió a mencionar y lo volvió a replicar, es la última vez que nos vuelven a ganar. Dicho y hecho, ese fue el único juego que Fati nos ganó, porque en la final se la barrimos con todo. Y todo el torneo no perdimos ni un juego. No perdimos ni un juego. Y la final fue peor todavía, porque les dimos y les dimos y les dimos. Ese año que usted menciona, quiero que usted me saque la duda, porque yo le dije a Javier Díaz que en ese año se reforzaron con Fabricio Muñoz. No. ¿O Ernesto Álvarez? No, fue el siguiente año. Al siguiente año. El siguiente año, porque hubo mucho más interés porque hicieron un clásico. Ya. O sea, salió Barcelona, ya no salió Fati, salió como Barcelona. Sí, así fue. Y nos reforzamos, fue con el Pavo Muñoz, Ajá. Fabricio Muñoz y Ernesto Álvarez. Los dos. Los dos. Uno fue como primera base y el otro fue como outfield o tercera base, que también nos ayudó. Ajá. No fue o sea, no fue algo técnico en ayuda, pero sí fue un peso en hablar, en poner un capitán más fuerte, un capitán que ya tenía más experiencia como el Pavo en otros torneos, en selección del Ecuador, ya tenía un poquito más de edad, podía como que incentivar más a los muchachos, a nosotros. Sí. Entonces nos dio ese plus. Claro. Porque también así mismo, ese torneo, me acuerdo tanto que yo me hice muchos enemigos en Barcelona, porque hubo justamente un juego que fue, no puedo decir casi perfecto, pero les lancé tan bien que hasta me les burlé a ellos. Me les burlé, te lo juro. O sea, me los ponchaba uno tras otro y me quisieron dar batazos, porque en uno vagamente recuerdo que lancé, ponché a... Aquí le voy a entregar, mire, que aquí la tengo. ¿Qué tanto significado tiene para usted ella? Chuta, es algo que uno en algún momento no la quiere soltar. Uno cada vez que yo tenía la pelota, pues jugaba, la ponía de una manera, la ponía de la otra, la lanzaba para arriba. A veces uno se acostaba en el dogado o en su casa y la tiraba para arriba. Solo para mejorar ciertos detalles en lo que es lanzar. Pero uno como lanzador, cuando te entregan la bola, que dicen te vas a abrir hoy, y chuta, es como que hay que manejarla de la mejor manera. Bueno, sígueme contando esa que me está. Esa anécdota que casi me quisieron matar. Me recuerdo como que fuera ayer. ¿Por qué te digo que me recuerdo como que fuera ayer? Porque fue uno de los buenos juegos que tuve. 17 años. Imagínate un muchacho de 17 años enfrentarle a hombres, porque ya eran personas. Estamos hablando de ese Barcelona que estaban Marcos Barros, Alfredo Molina, Diego Arcos, Melquiades González, creo que estaba ahí. Melquiades González creo que había llegado. Carlos Javier Pera, Yeyo Uraga, Aurelio Yeyo Uraga, que estaba jugando en segunda, Alex Chaffrey, Yepes, Jesús Yepes. Entonces eran jugadores que ya tenían recorrido en lo nacional. Javier Moreira, a quien le enviamos un saludo. Javier Moreira era un pitcher bravo. Yo no he visto ya pitchers como él. Mañoso y con bastante fuerza testicular cuando estaban lanzando. Así es, no lo he visto. Que me perdonen los pitchers de ahora, pero yo no he visto un pitcher como Javier Moreira. No. En estos si momentos. lo quieren sacar, él dice, no, yo termino esto. Y terminaba. Y lo terminaba jugando bien. Sí. Entonces, volviendo a ese tema, yo lancé, te lo juro que fue algo de que, no me acuerdo si era Carlos Javier Pera, que fue el que más fastidio me cogió, porque lo ponchaba una y tras otra, y así le decía, va curva, y le lanzaba la curva y no le daba. Entonces, fuera el último out
y yo salí como que celebrando el ponche, o sea, celebrando, moviéndome, ustedes, todos ustedes son los vaciles, te lo juro, y por ahí venía Yeyo, que ahora es un gran amigo después que me fui para Estados Unidos y compartimos con él, Yeyo, Carlos Pera, no te digo, Marcos Barros, me querían entrar a batazo, y un niño de 17 años, la gente, recógelo acá, no, y era burla y burla y burla y burla y burla. Pero esas burlas que usted dice, ¿de dónde nació? De la confianza que uno tenía, del gusto por el deporte, de lo que habíamos pasado por Dominicana, del béisbol como es, que es un deporte que tienes que mostrarte, como dicen en los países caribeños, la guapura que tienes, lo bueno que eres. Si eres bueno, ¿por qué no demostrarlo? Si eres talentoso, ¿por qué esconderlo? Qué buenas frases. ¿Sí me explico? Porque tengo que demostrarlo, o sea, tengo que ser, si eres bueno en algo, tienes que enseñarlo. Tienes que enseñarlo, mostrarlo, darlo a conocer. Y eso lo conocimos todo, el grupo de Emelec en ese entonces estaba, y lo hicimos. Y vinimos dejando un precedente año tras año. Ya después, pues, yo me separé por otras cosas del equipo de Emelec, porque tuve el llamado a la selección en ese entonces, por el entrenador Mike Spears, y tuve la oportunidad de poder pasar a otro nivel, que estamos hablando de conseguir una beca en Estados Unidos, poder estudiar, jugar otros torneos. Porque el béisbol sí te da la oportunidad de progresar, no solamente en el deporte, sino también profesionalmente, académicamente. Por supuesto. El béisbol creo que es uno de los deportes... ¿Tú te imaginaste que ibas a llegar a esa instancia cuando eras un niño? No. Ni alguien te la comentó, oye, no. Carlos, hay una oportunidad, juega béisbol porque béisbol te permite ser alguien más que un simple pelotero. No, nunca tuvimos, o nunca tuve yo. Lo que sí en algún momento me mencionó fue mi madre. Mi madre es fanática mía. Fanática desde que comencé yo a jugar, y ella vio que uno podía estar en otro nivel porque a ella le gustaba observar el béisbol. Ella también se enamoró del deporte. Ella sí me dijo, yo en algún momento te hubiera querido ver lanzar en un juego profesional. Te hubiera querido ver en tal lado lanzando, o con tal equipo. Me gusta, porque a ella sí le gustaba como... Porque los apoyaba, ella siempre iba a los partidos y a los entrenamientos de Filambanco. Yo la veía ahí. Sí, al comienzo yo la veía o sea, esporádicamente porque trabajaba. Claro, pero después que dejó su trabajo un poco, pero pues sí se dedicó un poco más. Claro, yo la veía y veía a tu papá cuando también tenía Mi papá tiempo. Mi papá siempre fue infaltable. Y gozaba y disfrutaba, yo me acuerdo tanto así que hasta a veces se ponía a favor del otro equipo por llevarme la contra, para verme cómo reaccionaba. Para sacar algo más de ti. Claro, por supuesto. Hubo una vez que ya Filambanco, cuando salió a jugar, regresando un poco en la historia, salió a jugar a la Kennedy. A mí me tocó lanzar con Filambanco porque Filambanco sacó dos equipos, el A y el B. Sí. Entonces nos tocaba jugar a los dos. Y había un gran compañero, Cristian Argüello. Sí, Cristian Argüello. Él lanzaba en el otro equipo, era cerca de donde yo vivía, y mi papá estaba más haciendo porras para ese otro equipo que a su propio hijo. Entonces yo salí tan cabreado porque hasta perdimos. Salí tan cabreado, y el man dijo, viste, tú no aguantas la presión, no puedes con esto de acá, ¿cómo puedes llegar a jugar a otro lado? Y bla, 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 bla. Llegué hasta mi casa llorando. Ya no quería ni siquiera ir a jugar. Pero me di cuenta que también a veces vas a tener gente en contra. Sí, es verdad. Entonces, y tienes que jugar porque vas a estar solo. Bajo presión. Bajo presión. Y eso también me ayudó después de que fui al extranjero a jugar. Y esas giras en Dominicana, esas giras con Emelec, porque Emelec hizo gira en Dominicana, hizo gira en Panamá, hizo gira en Venezuela. Me acuerdo tanto que a Oscar Villamar lo vinieron a firmar acá a Guayaquil. Claro, él fue vino Curtis Wallace.
Vino a buscarlo y a firmarlo aquí. Fue uno de los primeros jugadores que... Hicieron una serie internacional aquí, me acuerdo tanto, antes de, en el estadio Yayo Uraga, que lo hizo, que vinieron equipos de Colombia, vino equipos dominicana, jugaron ustedes ahí. Bueno, ustedes Así es. acumularon experiencia. Acumulamos bastante experiencia. Y era un tiempo en que el béisbol era bastante llamativo. Sí, es verdad. No sé qué estará pasando o qué pasará, que no podemos retornar a ese tiempo. Hemos retrocedido. Hemos retrocedido bastante. Mucho, diría yo. Mucho, mucho, mucho. Un poco lamentable de hablar de ese tiempo y compararlo un poco con el de ahora. Por supuesto. Entonces, si usted mismo dice, era lo máximo ir al estadio Yayo Uraga. Era lo máximo. Y era puesto hasta en los periódicos. En los periódicos. Ustedes como, claro, yo tengo tiene recortes. Por supuesto, tanto como desde Filambanco hasta cuando salía a jugar en Miraflores y en el Yello. Y así ustedes en TC decían, hay tal torneo o tal equipo juega hoy en béisbol, aunque era mínimo o un poco corto con Diego, pero es verdad. Se salía. Y sabías que sábado domingo había un juego. Había un juego. O doble juego, mañana y tarde. Nosotros difundíamos en televisión por cable Deportes, si usted se acuerda del programa Extra Inning, que ahora nosotros lo tenemos en YouTube, difundiendo el béisbol, para no perder esa esencia, y las personas que nos vieron en los 90 conocen lo que hemos hecho y seguimos haciendo por el béisbol, de que se difunda, porque se debería hoy en día el fútbol nos ha dejado muy atrás, porque yo me acuerdo la década del 90 que decía Frank, y que se ha acordado, decía, el fútbol todavía no ha tenido el éxito que ellos desean. Tenemos que aprovechar y seguir trabajando por mejorar y hacer crecer este deporte. O sea, yo creo que sí lo he tenido, pero... En el 90, sí, pero el fútbol clasificó al primer mundial y se empezó a despegar. Y el béisbol no ha tenido resultados de despegue como para poder yo creo tener una efervescencia. Ustedes, digo ustedes, que consiguieron beca de estudios y jugaban acá, jugaban como profesionales. ¿Y qué pasaba cuando venían todos ustedes? Barcelona, que tenía también sus jugadores por ahí y otros equipos, era un nivel excelente, un nivel bueno, que la gente iba al estadio a aplaudirlos, a apoyarlos, y se veía otro nivel. Otro nivel. Así mismo como ves en los clásicos del astillero de fútbol, así mismo era en los clásicos de béisbol. Y no solamente en el clásico astillero, era clásicos de equipos que siempre han jugado, Cardenales Chavos, Magis Cardenales, Athletic Chavos, así es. Equipos que han venido desde Miraflores. Y también hubo en esa época, también tengo que destacar la dirigencia que estaba en ese momento. Teníamos un Vicente Maldonado de Miraflores, que siempre tenía torneos. Usted sabe bien el trabajo que hizo él. Por supuesto. Teníamos a Frank Maribeña en la Liga Filambanco. En ese entonces, claro. El doctor Edgar Salazar Vera, que también fomentaba algo el béisbol también, y también le daba, y los clubes, sí, claro. Y los clubes tenían sus dirigentes. El ingeniero Calvache con Athletic Club, los Salavarrías con Magis, María Elena Jubín con Cardenales. Con Cardenales, Chavo del señor Blum con Roberto Chávez. Con Carranza. Entonces, y Cardenales, que tenía también sus dirigentes, eran clubes que activaban el béisbol en esa época. Por supuesto. Y habían buenas competencias, buenos entrenadores, habían buenos entrenadores. Y entonces, usted vivió una bonita época y nosotros también la vivimos como comunicadores sociales, y difundimos todo lo que se hizo. Y usted tuvo la oportunidad de conseguir esa beca de estudios. Cuénteme cómo consiguió esa beca de estudios. Bueno, esta beca se dio la oportunidad después de regresar de Dominicana, de participar muy bien con el equipo de Emelec, y tuve el llamado, como te había mencionado, con la selección del Ecuador, primera selección para mí en lo que es mayores. Primera selección mayores con 17 años, claro, sí, 17 años,
a participar en un torneo panamericano, donde también van a ver, cuando se llama panamericano es equipos de Estados Unidos, Así es. Venezuela, Guatemala, Cuba, Honduras, Cuba, República Dominicana. Brasil, todos esos que hoy son Potencias. en el torneo. Entonces hubieron prácticas aquí. Te mencioné que había venido un gran entrenador, que es el señor Mike Spears. También fue entrenador de las divisiones juveniles del equipo de Estados Unidos. Él tenía una academia de desarrollo que se llamaba ABD. O ABD Bulldog. En California. ABD Bulldog. Bulldog. Donde él también sacó algunos jugadores profesionales. Donde él ayudó a que ciertos jugadores también tocasen lo que es lo profesional de la academia de él. Claro que eran de diferentes partes de Estados Unidos que viajaban hasta California para jugar torneos donde él era invitado. O sea, el peso de él como entrenador y como veedor de jugadores, porque a él en algún momento lo llamaban. Yo me acuerdo tanto que cuando yo fui a Estados Unidos y estuve un tiempo en el hogar de él, a él lo llamaban y le preguntaban, ciertos entrenadores le decían, oye, ¿qué tal es Javier Salazar? ¿Qué tal es Alfredo Venegas? ¿Qué tal es, tú lo recomendarías como jugador en tal? Mira que lo queremos para tal universidad, o lo queremos para firmarlo. Habían scouts que le preguntaban. Y él decía, le falta esto. No, sí está listo para esto. Entonces, tú sabías que él estaba en otro nivel. Claro, estaba en otro nivel. Por supuesto. Entonces él, después de que fuimos, Ecuador tuvo un viaje a Estados Unidos, a California, para poder tener como un fogueo, sí, antes de ir al campeonato como selección panamericano. Estuvimos jugando con ciertas universidades. El premundial que usted está hablando, creo que el panamericano, fue un premundial. Creo que sí, fue un premundial ya. Que fue en Panamá. Antes fueron Panamá. Antes fueron a California, hicieron una gira por ahí, y luego pequeña, fueron y después fuimos para Panamá. Para Panamá. Exacto, y ahí jugamos con ciertas universidades. Por ahí unas pequeñas participaciones con colegios también, que fueron cosas apretadas. Pero después de eso, a lo que viajamos a Panamá, Mike se acercó conmigo a conversar con Diego Arcos, porque Diego Arcos nos ayudó un poco en lo que era la traducción, porque en ese entonces pues Carlos no hablaba nada de inglés. Entonces me dijo que había una oportunidad, que me habían visto unos colegios y ciertas universidades, y que podía tener esta oportunidad de poder participar en Estados Unidos en alguna universidad si quisiera, pero que estaba en mí, que tenía que aprovechar en cualquier momento. Entonces pasó eso, hubo el torneo, hubo estos comentarios, regresamos a Ecuador, y así mismo pues buscando equipo, porque me había separado de Emelec. Y después pues volvió Mike a hablar conmigo, me dijo, tienes esta oportunidad, tienes esto de aquí, pues cógelo, déjalo. Y me tocó hablar con mi papá, conversar esta pequeña iniciativa en proyecto para mí, y decir, pues lo coge o lo dejo. Mi papá pues me dijo, está en ti, tú decides, pero esto es algo que no se te va a volver a presentar en otro momento. Entonces pues lo acepté. Dije, vamos, arriesguémonos, a ver qué pasa. ¿Y te fuiste a dónde? Y me fui primero me fui a California a pasar un tiempo con Mike, a hacer unos torneos, a que me sigan viendo otros equipos, y también a jugar, que hoy en día Perfect Game es un torneo donde se ven algunos jugadores de ciertos países, o en lo nacional, que es en Estados Unidos, que es una competencia bastante grande hoy en día, que en ese entonces no tenía ese boom como lo tiene ahora, que hoy en día pues ya lo visten al jugador totalmente, las marcas y todo eso. Entonces en ese entonces pues era solamente ibas, te inscribías en el torneo y ibas a jugar a ciertas áreas en California. Quedamos segundos en el equipo que yo estaba, en Perfect Game Azul,
porque había Perfect Game azul, Perfect Game negro, Perfect Game, y eran los mejores jugadores de todo lo que es el continente americano. Los número 1, los número 2, los número 5. Y en este equipo pues fuimos a una final con Pedro Sanabria, él fue conmigo, Pedro Sanabria. Él también tuvo la oportunidad de irnos a jugar y a estudiar. Entonces, eso, participamos en este torneo, estuvimos en el ranking como lanzador, yo estuve más o menos, tengo un pequeño recorte del tema, estuve más o menos en el ranking 40 de todos los prospectos, de los 100 prospectos que tenía, pues, y ya después pues Mike Spear me dijo, mira, hay esta oportunidad en Oklahoma, en este Junior College, para que puedas estudiar y jugar. Lo único que tienes que mejorar en el inglés, y pues si no tienes un buen desempeño académico, pues te van a impedir terminar de jugar o continuar jugando. No vas a poder ir a los viajes con el equipo, tienes que mejorar las calificaciones, porque para ser buen deportista también tienes que tener buenas calificaciones, porque si no, de nada serviría. De nada sirve. Y entonces, ¿cómo se llamaba tu equipo allá cuando estuviste? Cuando estuve ¿Cuando conseguiste la beca? Cuando conseguí la beca se llamaba Norseman. Norseman, ¿de dónde Norseman, era en Miami, Oklahoma. Miami, Oklahoma. Y entonces, cuando te hacen llegar... Se escribía Miami como en Florida, pero se decía Miami. Miami, Oklahoma. Esto estaba cerca, en la parte sur de Oklahoma, parte norte de Oklahoma, estaba cerca de Missouri. Cerca de Missouri. Ahí usted estuvo, ¿cuántos años estuvo? Estuve 2 años estudiando y me gradué. Se graduó. Porque era un junior college. ¿Y quién le hace llegar, cuando ya le llega la propuesta y usted dice, bueno, voy? ¿Con quién conversó ese detalle? Ese detalle, pues, fue bastante, un poco cómico, porque me tocó aprender inglés allá directamente, me tocó hablar, una historia ya algo personal, y ahí el tiempo que compartí fue con Juan Antonio Mendoza, Yeyo Uraga hijo, Pedro Sanabria, porque los dos nos fuimos. Tuvimos que dar solamente, pesaba la palabra de Mike, del entrenador Mike Spear, pesaba bastante, pero nosotros solamente teníamos que dar el plus de que podíamos hablar inglés y asistir a clases. Entonces tuvimos una conversación con el entrenador y él nos hizo ciertas preguntas en inglés, las tuvimos que responder, cada uno en su momento, con Pedro, y ya después fuimos aceptados en la universidad. Así es. Y ahí usted estudió con Pedro. Con Pedro estuvimos ahí estudiando. Ahí tuvimos que regresar acá a Ecuador para formalizar toda la documentación, coger la visa que era y pues retornar a las clases y a jugar. Así es. Era División 1 el Junior College. Y vivió esa linda experiencia. Por supuesto, para mí fue también única, porque en el lugar donde yo estaba viviendo, aparte que hacía calor, en un momento hacía frío, nieve, primera vez que yo veía nieve. Claro, es verdad. Nunca había visto nieve, entonces primera vez que veía nieve, primera vez que me tocaba el torneo, comenzaba por ponerte un ejemplo, partidos de Grandes Ligas son, si más no me equivoco, 120 juegos. Sí, 160 juegos. 162 juegos. Nosotros en la universidad jugábamos 70 juegos. Bastante. Es bastante. Y hay veces jugábamos 2 juegos en un solo día. Entonces, más o menos es comparado con algo profesional. Claro. Entonces, la primera vez que a mí me tocó lanzar, del primer torneo, ya cuando comenzó el campeonato en las universidades, me tocó lanzar con una pequeña llovizna y con 10 grados. O sea que la pelota la sentía como una roca. Claro, imagínese. La mano apretada, tenía que ponerla con un pequeño saquito de arena que era para ponerla... Para no perder la articulación, los movimientos. No se me acalambren los dedos. Claro, sí, imagínese. Y y el chompado ahí para estar en calefacción. Tenía doble chompa, pero no, doble camisa. El uniforme, que me quedaba un poquito grande, porque también la contextura que tenía, 17 años, 18 años, era menos de la que tiene uno ahora. Y recuerdo tanto una pequeña anécdota que me tocó lanzar y lanzaba, y lancé, creo, si más no me equivoco, un partido de 5 entradas a 0 carreras, por ahí me dieron 2 hits, y el entrenador del otro equipo se percató que era latino. Ya. Entonces él me dijo, ven acá, no me acuerdo en qué parte estábamos jugando, pero
A lo que yo iba saliendo ya, además me dice, ¿tú eres latino? Sí, yo soy latino. ¿De qué parte eres? Yo le digo, de Ecuador, en Sudamérica. Se quedó sorprendido. Se quedó un poco sorprendido y me dice, ¿y qué te parece el clima? Porque primera vez, Sudamérica es caliente. Le digo, sí, la verdad, ¿en serio? ¿Y cómo así? Por esto de acá. Interesante. ¿Y el frío te está matando? Por supuesto, le digo, el frío me está ahorita comiendo. Sí, porque estamos en 10 grados y mira cómo estás lanzando y la bola te está caminando, está bien, está esto. Interesante, me dice, de Sudamérica. Mira tú, Ecuador. Jamás había visto a alguien de por acá, dice Ecuador. Entonces, suerte me dijo y ahí ya... Son anécdotas que todavía perduran en tus recuerdos. Por supuesto, tuve también la bonita experiencia de compartir con un compañero que fue firmado por los Mets, que jugó conmigo el segundo año de la universidad. Sé que jugó hasta AAA en Anaheim. Tuve dos compañeros, uno que firmó con Mets y otro que firmó con Anaheim. ¿Y jugaron hasta AAA o Grandes Ligas? Hasta AAA llegaron los dos. Tuve un compañero el primer año, de él no supe mucho, pero él sí firmó con Detroit. Él firmó con Detroit y pues lanzador. Estamos hablando de un moreno de 6 pies, 2. Alto, fuerte Y lanzaba duro. Y era jardinero. A él lo hicieron outfield. Lo hicieron lanzador. ¿Y a usted no se le acercó en algún momento alguna oportunidad de firma? Sí tuve bastante por ahí comentarios, menciones con Mike, con San Diego, desde Dominicana, porque ellos cuando ya una organización te ve en cierta parte, pues te vienen siguiendo. Claro, lo van siguiendo poco a poco. Sí me dijo que había una buena propuesta con San Diego, pero estaba en mí, si yo quería firmar o no, honestamente. Si yo quería firmar o no, pero también me gustaba tanto seguir en la universidad, seguir una carrera, poderme graduar. Y eso le ayudó a usted bastante. Me ayudó bastante también, claro. El béisbol le dejó mejorar en mi inglés, claro. en mejorar también en adquirir más conocimientos en lo que es el béisbol. No tenía, yo Javier en lo personal no tenía esa ambición de querer la plata, sino que quería seguir jugando. Me gustaba jugar. O sea, me gustaba estar en el campo, me gustaba estar acá. Hubo el año y medio, nunca regresé para Ecuador, lo único que regresaba era por la selección. Era típico que llegaba, me bajaba del avión, jugaba y terminaba y se iba. Terminaba la competencia y se iba. Íbamos a jugar y después me iba para Estados Unidos a seguir jugando. O sea, me gustaba tanto que no me involucré tanto en lo que era lo monetario, que yo creo que me faltó un poco en ese tema. O no tuve esa ambición de que alguien me diga firma y coge plata y ya, tranquilo. Que ahora lo puedo decir, si alguien me viene a preguntar, oye, ¿qué podemos hacer? Tengo esta oportunidad, algún compañero o un amigo que me diga, o algún muchacho desde ahora, puedes firmar, pero puedes escoger también que en la firma te den una opción para estudio. Así es, o que te paguen media beca, que no lo sabía yo. Los contratos se hacen así ahora. Los contratos ahora se hacen así. Entonces, que si tienes alguna lesión o XY, se activa inmediatamente que dejas de jugar por alguna lesión. Te dejan libre y puedes continuar tu vida estudiando en algún otro lado, participando. Entonces, si lo hubiera sabido en ese entonces, como que quizás, ¿verdad? Puede ser. Pero su recorrido ha sido muy, muy importante y muy pocos conocían de que Carlos Quirola había jugado en Estados Unidos. Bueno, digo muy pocos por esta época, porque la época que estábamos hablando anteriormente, todos supimos lo que hizo Carlos Quirola en el béisbol como lanzador, como seleccionado del Ecuador y como representante de la pelota ecuatoriana en Estados Unidos. Así es. Y poca gente conoce. Dice, ¿dónde ha lanzado? Claro. Tuve 3 universidades en la División 1, porque hay mucha gente que va a una universidad y dice que ha estado en la División 1, pero no. Ha estado en unas divisiones un poco menor, que son buenas también, pero no ves el nivel de una División 1. Una División 1 es como primera categoría total. Es verdad. Porque hay algunas universidades. Es como ahora hace poco que Orlando León quedó campeón en Estados Unidos. Ajá.
y él ha aprovechado sus becas de estudio. No, Así es. no ha podido llegar a ser profesional, pero ha conseguido una beca de estudio, y jugar a un nivel alto. Un nivel alto también. Sí, creo que es una universidad 2, creo que es. Una de Pittsburgh. NAA, creo sí, que. Sí, algo NAA, así. Sí, NAA es de la segunda división, pero igual Claro. han habido jugadores que han sido firmados de esa manera, de segunda división o también en ligas independientes, que Claro. han jugado, han participado en ligas independientes y han llegado a ser profesionales. Entonces todo está también en lo que uno busque. Sí. En este caso, como tú me dices, de Orlando, pues él ha buscado seguir estudiando, seguir Sí. profesionalizándose como persona. Y en los deportes, pues ya está en él también si quiere seguir siendo profesional. Porque el béisbol deja eso. Por supuesto. Deja amistad, la disciplina deja y estudios. todo eso. Y estudios. Y los que pueden tener la oportunidad de firmar, deja dinero. Así es. Todavía no hemos tenido la dicha de tener un Grandes Ligas, pero los peloteros que han jugado profesionalmente han tenido su oportunidad de jugar en ese nivel y cobrar algún dinero. Por supuesto. Claro, tengo los dos amigos, bueno, los 3 compañeros de equipo, que fue Oscar Villamar, Daniel Girovi y Alfredo Menegas. Es verdad. Y el otro amigo reciente, Daniel Durán, él firmó Daniel Durán, claro, con Tampa. Con Tampa. Con Así es. Tampa, es verdad. Tiene toda la razón. Y Samuel Feldman. Samuel Feldman, Muy pocos conocen que Samuel firmó, pero con los Tigres de Detroit. Con los Tigres de Detroit en Dominicana. Claro. Ya vamos a preocuparnos y contactarlo a Samuel Feldman para que él cuente esa historia cuando estuvo con los Tigres de Detroit en República Dominicana. Y la verdad ha sido muy enriquecedora tu conversación, todo lo que has podido transmitir para las generaciones que no conocen, que han habido, antes de ellos, han habido otros peloteros que han jugado en gran nivel fuera del territorio ecuatoriano y han sido embajadores y han dejado muy en alto el nombre del país, como usted. Bastante. Que usted tuvo esa oportunidad de disfrutarlo. Más que nada cuando hemos jugado aquí en lo nacional, que han habido buenos peloteros, tanto nacionales como extranjeros. Y cuando el béisbol era, creo, no el deporte principal en Ecuador o en Guayaquil, pero estuvo en los pioneros, estuvo en los número 1. Sí, después del fútbol estuvo ahí peleándola con el básquet. Peleándola con el básquet, así es. Se jugaba que esperemos bastante. Y aspiro que vuelvan esos años de oro. Que creo que si la dirigencia se preocupa un poquito más por algo de eso, ayudaría bastante. Ajá. Ayudaría bastante. No esos torneos pocos relámpagos que hay de un mes. O sea, para que la gente se enamore de este deporte, tiene que verlo más. Claro. Tiene que ver lo bonito que es, el espectáculo que se da. Y cuando es algo bien organizado, el estadio puede ser lleno de taco a taco. Sí, eso sí es verdad. Yo estoy muy agradecido por la amistad que tenemos. Más de 30 años de amistad. Así Te veo es. igualito. ¿Me has cambiado? No he cambiado. La verdad, las personas van creciendo. Usted era un niño, yo era un joven que también estaba iniciando en el periodismo deportivo. Luego nos vimos en otros escenarios deportivos y me ha dado mucha alegría de verlo, de haber compartido este tiempo. ¿Tú jugaste béisbol también un poco? No. ¿O softball? No. No, sí, yo No, creo que te yo habré ju- filambanco yo- por ahí medio. No, sí, yo jugaba, pero no es que jugué. No. Me refiero a que sí te inmiscuiste un Sí, poco para bastante, poder conocer. bastante, sí, bastante. Entonces, a eso me Incluso ahorita que usted me habla de eso, a mí me tocó hacer de fila en banco, aprender las reglas, las reglas del béisbol. Segundo, aprender la anotación del juego. Ok. Ya. Tercero, hacer de coordinador, relacionista público, motivador de ustedes, porque a veces yo los veía bajoneados y yo les hablaba. Claro. Yo les hablaba a ustedes. Y aparte de eso, también tenía que hacer de psicólogo o de especie de mediador. Pero lo que quiero explicar es que cuando había los torneos internacionales en Filambanco, me llegó a tocar de hablar con los padres de familia
para que reciban a los niños en las casas de familia. ¿Se acuerda que antes Claro. los niños del extranjero llegaban y los niños iban a casas de familia? Yo creo que usted también en algún momento tuvo... No tuve esa oportunidad. Entonces, eso también me tocó hacer, agarrar, hablar padres de familia, mira, ayúdanos, tengo ese niño. Claro, es una experiencia inolvidable. Y a veces habían padres de familia que no tenían niños en la categoría, que yo los convencía de que era una experiencia fabulosa y que esto, que lo otro, y que más acá. También me tocó hacer de eso. Y entonces todas esas cosas me fue ayudando para seguir creciendo profesionalmente y como persona. Y ahí llegué a tener muchos amigos, tu familia, la familia Cano, la familia Hermaza, la familia Álvarez, muchas familias. Hice amistad y por eso, como usted dice, te fuiste involucrando cada vez más. Me acuerdo que hasta en algún momento, en partidos de amistosos que estaba Filambanco ahí, o de pronto la selección del Ecuador infantil, Javier, ponte a arbitrar, arbitra ahí. Pero yo no soy árbitro. Tú sí conoces, arbitra ahí. ¿Sí? Claro. Por ayudar, claro, por colaborar, vamos ya, hagámoslo. Y eso lo hacía. Cuando me invitaban a jugar, ahí mismo que jugábamos en Filambanco, agarraba la pelota, me lanzaban y le tenía miedo porque lanzaba a Rafael Tavares, igual le tenía miedo porque yo no conocía la velocidad de la pelota. Y jugábamos ahí en Filambanco con tu papá y muchos padres, entrenadores también. O sea, eso también te acuerdas de la época de Filambanco. Se jugaba softball en algún torneo. Sí. ¿Qué te puedo recordar vagamente? No te digo que Filambanco para mí fue una de las experiencias más bonitas que he tenido desde que era joven. Porque era tener una infraestructura, porque vamos a pensar, una infraestructura hermosa. Tenías todo, como tú me lo mencionaste. Teníamos el departamento médico, entrenadores. Sí. Habían los torneos entre nosotros y teníamos el periodismo, porque terminaba un partido o terminaba un torneo y era el reporte inmediatamente. Sí. Era, ¿cómo viste el torneo? Y éramos niños de 14 años, pues. A su casa fui, ¿verdad? Claro. Tuvimos en mi casa una entrevista, en la casa de Pacheco, el de Ángel Pacheco otra entrevista, fuera de las canchas, en el estadio, Kennedy, o sea... Yo creo que fue una juventud juventud bastante grande y emocionante, porque todo eso me preparó para ya después ir a Estados Unidos y era algo que ya no lo veía extraño. Sí, es verdad. Porque lo mismo pasa en las universidades, sale y por ahí viene la chica de que hace el reporte en la universidad, qué tal fue el torneo, cómo llegaron y que firma autógrafos. La gente, los niños cuando ibas a visitar de la universidad a otros lados, veías niños en las gradas, te pedían a lo mejor un autógrafo, en otros lados no. Cuando ibas también con la selección me pasó igual, en Brasil, qué bueno. En Argentina, bueno, en Estados Unidos fue muy poco, pero te hablo en Brasil, Argentina, en Chile. Fue una participación bastante buena que tuvimos con la selección también mayores. Entonces éramos amateur, se llama amateur, es que no te pagan, solamente vives el deporte, ves todo tu potencial y todo eso, que donde nos hubieran pagado creo que hubiera sido algo diferente. Como hoy en día, no sé si conocerás, hoy en día pues Argentina béisbol está más o menos en ese top. En un equipo amateur profesional, porque la mitad de esos jugadores juegan en Europa. Siempre vienen, hacen un torneo. Hoy en día Sudamérica está, bueno, vamos a sacarlo a Venezuela y a Colombia de ese rango. Está Argentina, Brasil, Argentina, Perú. Perú ahorita está. Perú, Chile también, y más detrás de todo ello está Ecuador, detrás de todo ello. Estamos hablando Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Chile. Nosotros estamos séptimo. Que en béisbol. Ahora, cuando ustedes jugaban era Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina, Perú, Chile. Y estuvimos un tiempo cerca de estar encima de Colombia.
Así Perdón, claro, encima de Sí, Colombia. Después de estuvimos ahí Venezuela. cercanos, estuvimos ahí cercanos. Por supuesto. Estuvimos ahí Que es cercanos. algo que no quisiera echar la culpa a la dirigencia. No. Pero hubieron. No estamos para echar culpas, No. simplemente estamos para Pero. contar lo que hemos vivido o lo que usted ha Así es. vivido y darlo a Así conocer es. nada más. Y decir que tenemos que mejorar en ciertas cosas, ajustarlas para poder regresar a Regresar. a ese momento que Ecuador lo tuvo. Sí, el jugador lo tuvo. Ecuador lo tuvo y lo puede volver a tener. Solamente hay que ajustarles las tuercas que están por ahí media sueltas. Nada más. Nada más, la verdad que hemos hablado mucho y la verdad me ha dado mucha alegría, pero no me quiero ir sin que usted me cuente por qué le decían la negra. ¿Por qué le decían la negra? ¿Por qué le decían la negra? En Filambanco, pues, creo que, como te mencionaba también En lo del Yeyo. en lo del Yeyo, que me le burlé a Barcelona, les bailaba, pues, en Filambanco, cada vez que ganábamos un partido o yo lanzaba, a mí me gustaba bailar. Me gustaba pasarla, o sea, lo que era el béisbol, como se dice, caribeño. El béisbol es de eso. Entonces, de alegría, de gusto. ¿Y quién te de puso la pasarme- negra? Si más no recuerdo vagamente, creo que fue uno de los hermanos Ladines. Son ladines, caramba. Uno de los hermanos No Ladines. puedo creer los ladines. Estos ladines son creo que tremendos. sí. Entonces me gustaba eso, me gustaba bailar, me gustaba pasarla bien. Porque en Estados Unidos era lo mismo. En Estados Unidos era lo mismo. Disfrutaba en el dogado, pasaba. Porque en Estados Unidos no era que estábamos con el equipo, sino que los lanzadores estaban en Claro, en otra área. en otra área. Y así mismo era. Tratábamos de pasar divertidos. Hubo por ahí, si habrás visto una película que es de los Minnesota Twins, donde el muchacho es entrenador de un equipo profesional gracias a que al abuelo le deja el equipo. El legado, como El que- legado. ajá. Entonces, uno de los jugadores se pone los vasos Ya. de plástico en los Sí, en ojos. los ojos. Y está así mismo lo hice yo en un partido en Estados Unidos, imagínate. Y es que el deporte da para eso. Y hay momentos en que sí, vas a aburrirte un poco en el lapso del partido, Del partido. pero tienes que alegrarte, porque si no, ¿qué haces? Pues si ¿Qué no, haces? no te toca lanzar hoy día, te toca Ay, lanzar mañana, entonces claro. vas a estar aburrido. Te aburres. Tienes que pasar algo, ¿qué te puedo decir? Algo sano. Porque si yo digo, voy a hacerle una entrevista a Carlos Quirola, ¿quién es Carlos Quirola? Pero si te digo, la negra, La mayoría de la gente va a decir, sí, ya sé quién es. bueno, Carlito, Carlos Quirola dice, lanzador, sí. ¿a qué te dedicas ahora? Ahora pues trabajo como bombero profesional aquí en el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, tanto en el área estructural como en el área forestal. Ya tengo aproximadamente 8 años trabajando como directo ahí. Anteriormente era pues voluntario, tuve la oportunidad de ingresar como profesional ahora. Y ahorita ya en este momento pues profesionalizándome un poquito más, porque estoy ajustando ciertas cosas en lo que es estudio para ya tener la carrera definitivamente como bombero. No tiene familia todavía, Todavía no, soltero, no tiene hijos. no tengo hijos todavía. En algún momento En llegará. algún momento Dios quiera. ¿Y qué le vas a enseñar a tu hijo si cuál llegases a tener? Pues si Dios me da la fuerza y el tiempo aquí, el deporte que a mí me gusta, que es el béisbol. Pero ya está en él elegir qué le pueda gustar, porque tampoco lo puedo presionar a algo, porque en mí no lo hicieron. Entonces si a lo mejor le llega a gustar el básquet, pues será el básquet. Pero que el papá pues fue no una estrella, pero le gustó un deporte y que lo hizo muy bien. Pero sí dejó su nombre escrito Así en el béisbol, que es lo más importante. Jugador de Filambanco, seleccionado del Ecuador. Jugó en otros clubes como Magis, Emelec, Emelec, Barcelona, Fatih, Fatih, eh, y jugó en Estados Unidos en Estados Unidos. con
con Miami, no, con Norseman, Oklahoma y en el equipo de Mike de ABD. Bulldogs. ¿Qué más? La gente tenía que saber, muchos chicos que no saben que usted jugó pelota de gran nivel. Y Así ahora, es. una persona muy feliz de haber disfrutado de ese Por momento. supuesto. Muchísimas gracias. Con muchas anécdotas. No, de nada. Gracias por la hay que seguir hablando. No creo que esta sea la primera y última entrevista. No, tranquilo. Tenemos que seguir conversando de otras cosas. Hay muchas cosas de que hablar del deporte del béisbol. Del béisbol, ¿verdad? ¿Quién te llevó a firmar la beca de estudios? ¿Usted me lo dijo? ¿Quién le ayudó a hacer la beca de estudios? ¿Un periodista? Diego Arcos. Diego Arcos, ahí está. Diego Arcos ha ayudado. Él fue el traductor en ese entonces cuando estábamos conversando con Mike y él me ayudó, él me dijo quién me estaba atrás mío, quién quería ayudarme en esto, quién había en otros equipos profesionales. No, ¿para qué? Bueno, muchísimas gracias. Ella siempre estará con Carlos Quirola y esta ha sido una historia del deporte que le hemos contado con mucho cariño y aprecio. Hasta una nueva oportunidad. Javier Salazar junto con Carlos Quirola. Muchísimas gracias, Carlitos. Gracias, Cuídate mucho. Gracias a ti. Hasta luego.